y bienvenidos un día más a nuestro canal. Hoy seguimos con los vídeos sobre nuestro proyecto aquí en Bali. Es posible que ahora oigáis ruido de obras, no son las nuestras, es que han empezado a construir una casa justo delante de nuestra villa. Sí. Esto va de obras. Estamos entre obras en un lado y otro. Hoy vamos a ir al terreno porque desde la última vez que os lo enseñamos, cuando aún todo era una jungla, han pasado unas semanas y ahora esto ya ha empezado. No hemos vuelto en unos días, así que vamos a ver por primera vez qué han estado haciendo allí los trabajadores y cómo está el panorama. Sabemos que ya han hecho alguna cosilla, han preparado alguna cosa, así que ahora cuando vayamos os explicaremos y estamos muy emocionados y contentos porque esto ya es una realidad. Esto empieza, así que vamos a verlo. Ya hemos cogido el caminito hasta nuestro terreno. Estamos un poco nerviosos, ¿eh? Nos da un poco de vértigo esto, pero muy guay. Ahora vamos a ver la que están liando. El acceso al terreno evidentemente continúa siendo un poco complicado. Esto más adelante ya será una rampa. Y jolín, a ver, sí que hay cambios. O sea, ahora mismo hay un montón de materiales. Esto es una especie de plástico súper largo, azul. No sé exactamente para qué lo usarán. Un montón de tubos. Hay esto nos lo explicó nuestro constructor, nos envió fotos. Esto es para traer electricidad al terreno, porque evidentemente durante la obra ya van a necesitar corriente, así que han instalado aquí este poste con una corriente para poder conectar todo lo que van a necesitar de maquinaria, de luces, etcétera, etcétera. Y esto es temporal, o sea, en cuanto acabe pues lo van a quitar, porque esto ahora mismo está como muy en el medio, pero más adelante pues ya lo reubicarán. Veo que por allá al final también han hecho algo, así que vamos a chequear la que están liando. Han despejado todo este camino, ¿eh? Sí, sí. Todo esto está muy despejado. Esto antes estaba muy lleno de plantas y aunque continúa siendo una jungla, esto está como ya más marcado como un caminito. Todo esto. ¡Ay, qué fuerte! ¡Una luz en la palmera! ¡Ay, qué fuerte! Todo esto también lo han limpiado. ¡Ostras! Sí, 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 sí. Aquí había mucha más vegetación. Esta zona que veis aquí despejada es lo que será el campamento base para los trabajadores. Está justo al final del terreno para que no esté pues en medio de todo el meollo y bueno, no sé exactamente qué harán, supongo que como unas casitas. Aquí en Bali es bastante curioso porque en las obras, sobre todo si son construcciones que se están haciendo pues un poco alejadas del centro, acostumbran los trabajadores a instalarse y a vivir en la obra. Así que seguramente durante todos estos meses habrá trabajadores que estarán medio viviendo o viviendo a tiempo completo aquí. Ya os enseñaremos exactamente qué montan, pero bueno, ya esto es lo que han despejado para poder pues colocar su campamento. Estoy muy nerviosa, no sé tú. Y un poco también, ¿eh? No sé, tengo como mariposas en el estómago. Es que ver todo esto aquí ya, el material, que hayan limpiado un poco la zona ya... Es que va en serio. Va muy en serio. Aparte de esta primera zona del terreno, que es la parte de arriba, de lado a lado, que es lo que os hemos enseñado ahora, todo el resto continúa siendo una jungla absoluta. O sea, es como os lo enseñamos la anterior vez, que bueno, cuesta un poco hasta ubicarse porque es todo plantas. Esto creo que ya lo podremos decir, ¿no? De por dónde vamos a empezar. Sí, vamos a dividir el proyecto en varias fases. La primera va a ser a nivelar todo el terreno para dejarlo tal y como lo queremos, para poder poner los edificios a nuestro gusto. Después, la segunda fase va a ser construir los muros perimetrales de todo el terreno y luego vamos a hacer la casa del staff, que quedará justo detrás de mí y va a ser... La logística. Sí, va a ser una parte importante del proyecto y una vez finalizada esta casa vamos a proseguir con la villa principal. Sobre la primera fase que comentaba de anivelar el terreno, hay una parte muy importante. Como veis, Marta está aquí en nuestro terreno, el nivel de nuestro terreno, y hay todo este agujero que veis, que llega desde la base de ese árbol hasta aquí más o menos, que es donde empieza nuestro terreno, y todo esto se va a tener que rellenar. Van a tener que hacer un muro desde eso azul que se ve hasta aquí donde estoy yo, y todo esto va a ir rellenado de tierra para poder ganar unos metros
y así tener más espacio en la zona de la casa del staff. Y dato importante, aquí estamos intentando aprovechar los recursos al máximo y esta tierra nos ha comentado el constructor que no la van a traer desde fuera, sino que van a usar lo que vayan a sacar de la piscina, que como será un agujero bastante importante, toda esa tierra la van a mover aquí. Así que vamos a poder reubicarlo sin necesidad de traer nuevos materiales. Eso está genial. Justo nos acaba de llamar nuestro constructor y nos ha comentado que él hoy vendrá un poco más tarde, pero bueno, seguramente en futuros vídeos lo vais a conocer. Es genial y hemos tenido mucha suerte de conocerle y de trabajar con él. Y justo ahora está habiendo un poco de movimiento, a ver si os lo podemos enseñar. Hay trabajadores aquí y están trayendo con esa carretilla materiales para empezar a construir seguramente el campamento para los trabajadores. Están dejando maderas ya por allí, vamos a enseñarlo. Y claro, lo traen con esa carretilla porque el caminito es súper estrecho y para no traerlo pues a mano directamente pues se ayudan con aquello. Lo han dejado todo por aquí y supongo que con esto pues lo dicho, van a montar aquí los tenderetes para los trabajadores. Yo creo que se van a hacer una buena casita, ¿eh? De ¿Sí? aquí. Porque va a ser grande, ya verás. a ver, la zona despejada realmente es generosa, así que sí, vamos a ver qué se montan por aquí. ¡Ay, qué fuerte! Creo que hoy lo vamos a dejar más o menos por aquí porque era el primer día real. Antes solo habían instalado la luz que os ha enseñado Marta y era el primer día real, no sabíamos lo que nos íbamos a encontrar. Tampoco hay tanto movimiento, solo están trayendo los materiales para hacer su campamento base para los trabajadores y poco más. Supongo que los muros perimetrales supongo sí, que también van a empezar a hacer algo. Exacto. Pero bueno, no sabíamos exactamente qué nos íbamos a encontrar. Está todo aún muy como iniciándose, pero bueno, sí que respecto al vídeo anterior seguramente habéis notado diferencias. Nosotros las hemos notado por descontado porque ya solo este camino donde estamos ahora totalmente despejado, que antes tenías que ir apartando la maleza como si fueras Indiana Jones y ahora hay un camino marcado, los materiales que hemos visto en la carretera, madre mía, es que el follón que están liando allí. Vaya follón, o sea, es que claro, este terreno es muy guay porque está muy en medio de la naturaleza, pero el camino de acceso no es tan fácil, no es aparcar el coche, no es aparcar el camión y ya descargar todo, es descargarlo en la carretera principal y luego hacer todo el caminito de acceso que, como os enseñábamos, pues que es acceso de moto. Habrá momentos en esta obra que serán muy interesantes de enseñaros porque, bueno, habrá elementos como una gran bañera de piedra que, bueno, tenemos muchas ganas de ver cómo llevarán eso porque eso va a pesar toneladas y, sinceramente, no sé cómo lo van a llevar por el camino. Esto creo que se va a merecer un único vlog al respecto porque va a ser un espectáculo y, jolín, no sé, es que creo que lo estamos diciendo mucho, pero es que estamos muy emocionados. Esto es muy fuerte lo que está pasando aquí. Y bueno, pues nada, visto el panorama que hay ahora mismo en el terreno, creo que no va a haber alguna actualización importante de aquí a 4 o 5 días. Así que yo creo que es cuando vamos a volver a haceros otro vídeo. Creo que más o menos haremos uno semanal, porque creo que va a ser... Los cambios se van a percibir, yo creo, exacto, semana a semana. Y bueno, en según qué fase del proyecto quizás son aún más frecuentes. Lo vamos a ir haciendo sobre la marcha a tiempo real. Y sí, yo creo que va a haber muchos vídeos. Sí, al menos uno a la semana. Esto seguro. seguro. Y cuando avance lo que ha dicho Marta, quizás alguno más cada 2 o 3 días hacemos alguno. Vamos a ir viéndolo. Pero ahora al principio queremos que se noten también los cambios, si no sería muy aburrido los vídeos. Y creo que lo vamos a hacer así. Vamos a esperarnos a que esto se active un poco más. Vamos a estar también en contacto con nuestro constructor que nos va a ir informando de los Exacto, momentos importantes que no podemos perdernos en la obra. Y por supuesto, pues os vamos a ir enseñándolo todo y a registrarlo aquí en el canal porque es un proyecto que nos hace mucha ilusión y más ilusión aún nos hace pues compartirlo aquí con todos vosotros. Esperamos que os haya gustado mucho este vídeo y que nos sigáis acompañando en todo este proceso tan largo de nuestro proyecto aquí en Bali. Y por favor, si os ha gustado, darle un me gusta a este vídeo y suscribiros por aquí debajo, que nos ayudáis un montón. Y nosotros nos despedimos ya. Becky Evans se despide de aquí. ¡Chao!